¿Qué beneficios tenemos con un encerado digital? Rapidez, porque el encerado, que prácticamente el analógico puede tardar, dependiendo la experiencia que tú tengas, dependiendo la destreza manual, puede tardar una arcada total 1 día y medio, en el mejor de los casos. Es muy moroso, ¿ya? Cuando hacemos encerrados digitales, prácticamente es 1 hora de inversión que nosotros hacemos para poder tener un encerado estético, funcional y que posteriormente podamos aplicarlo, ¿ya? 2, costo económico. ¿Cuánto nos cobra un protecista por un encerado sumamente estético? Personalmente yo trabajo con una protecista, una amiga que se llama Patricia Huanca. Ella es de Oruro, la cual hace encerados pero espectaculares, ¿ya? Pero ella me cobra por pieza dentaria 40 bolivianos. Imagínense hacer una arcada total. ¿Cuánto saldría? Es harto, ¿no ve? En cambio, cuando hacemos nosotros encerados digitales, el costo reduce. Generalmente los laboratorios cobran 250 arcadas totales. Y ustedes ya tienen esto directamente para aplicar al paciente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una alternativa que nosotros tenemos. Pésenme la fresita, no quiero. Ya. Con esto. 600, 640. Ahora, pero para poder hacer el tema de prótesis fija, chicos, nosotros tenemos que conocer muy bien las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos los famosos hilos de desplazamiento gingival, que comúnmente lo conocemos como hilo de retracción gingival, ¿no es cierto? El término que realmente nosotros tenemos que aplicar es de desplazamiento, porque no hay mucha retracción que hacemos. Desplazamos el tejido gingival, ¿para qué? ¿Cuál es el principal objetivo de estos hilos? ¿Para qué creen que sirve? Separar, muy bien, separar, crear espacio, pero ¿entre qué? Entre la encía y el diente, muy bien. ¿Y eso para qué nos va a beneficiar a nosotros? Para hacer, el tallado ya está hecho, sería para la impresión. Y en la impresión, ¿qué vamos a poder ver claramente? Terminado cervical. Entonces el trabajo para nuestro protecista va a ser más sencillo. ¿Por qué? Muchas veces la encía cubre el tallado. ¿En qué terminado gingival se aplica el hilo de retracción gingival? Subgingival. Bien. ¿En cuál más? Yuxta. ¿En supra se aplica? No, no hay necesidad, no es necesario, ¿ya? Entonces, nosotros hemos aprendido casi en un 80% a tallar subgingival. ¿Por qué? Porque mejoramos la estética y también logramos un efecto ferrule. ¿Se acuerdan cuál es el efecto ferrule? O la retención mecánica, en la cual nosotros tenemos que tener remanente dentario para que la corona apoye sobre el remanente dentario y sobre la reconstrucción. Puede ser un perno metálico o perno fibra de vidrio. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Está claro esa definición de efecto ferrule? La coronita no solamente, porque si solamente, imagínense, esta parte es diente y esto es mi perno metálico. ¿Qué pasa si mi corona solamente se apoya en el perno metálico? Hay mayor brazo de palanca. Hay más probabilidades de que fractura. Entonces yo tengo que hacer que mi tallado sea subgingival 0,5 para que pueda ingresar la coronita y tener su retención también en estructura dentaria remanente. Por eso nosotros decimos que cuando vamos a colocar los pernos de fibra de vidrio, como requisito indispensable, ¿cuántos milímetros de remanente dentario tengo que tener? ¿Se acuerdan? Eso fue la primera clase, creo que hablamos. ¿Se acuerdan? Les dije, si no tienen este remanente dentario, no hagan pernos de fibra de vidrio porque se va a romper. ¿Se acuerdan? ¿A la qué? ¿Cuánto de remanente? O sea, de resto, porque los pacientes vienen con coronas totalmente destrozadas. O sea, la corona no tiene que ser mayor. Sí, el remanente, en realidad, el remanente dentario mayor. ¿Cuánto milímetro? ¿Se acuerdan? 2 milímetros. 2 milímetros, ¿ya? De remanente dental. Ya, ese es para el efecto ferro. Ahora,
vamos a colocar acá, imagínense que hemos realizado el tallado para una corona metal porcelana. Ya han hecho el tallado, este es un modelo que me gusta mucho, ¿por qué? Porque tiene un desplazamiento gingival, podemos manejar acá. En este no van a poder colocar el hilo de desplazamiento, ¿no es cierto? Vénganse por acá, chicas, vénganse por acá, aquí hay campito igual, denle campito a las chicas para que puedan ver. Entonces, ¿yo qué hago? Primero tengo que saber cuál comprar, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos hilos de retracción gingival y vienen por ceros, ¿ya? 1 0, 2 0, 3 0 y hasta 4 ceros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el más grueso? Es el más grueso. Y el más delgado es el de... ¿Ya? Entonces yo voy a ver en qué sector voy a poner el hilo. No voy a comprar pues de 1 0 para todo, ¿no ve? Es grueso. Entonces esto yo voy a utilizar más para sector posterior, porque ahí tenemos una encía mucho más queratinizada, una encía mucho más gruesa, ¿ya? Sector anterior voy a utilizar hilos delgados. ¿Por qué? Porque generalmente la encía es fina, ¿no es cierto? Entonces lo que yo no quiero es causar daño al tejido gingival. La puertita, ciérrala, por favor. Vayan a cerrarla. Lo que yo no quiero es causar daño, ¿verdad? Al tejido gingival. Entonces, yo acá ya tengo, vamos a cortar esto para que lo vean y vayan pasando. Uno por acá. Y otro por acá, vayan pasando. ¿Ya? Vean cómo son las características. Generalmente yo recomiendo que utilicen los hilos trenzados. Trenzados. Hay unos que simplemente son lineales, ¿ya? Hay otros que son trenzados. Esos hilos trenzados, fíjense, yo sé que no se ve muy bien en el... bueno, van a poder notar, pero es entrelazado. Hay varios hilitos que están entrelazados y eso le da mayor estabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago para colocar? Hago mi tallado subgingival o yuxtagingival y voy a tomar la impresión definitiva. ¿Cómo hago para colocar el hilo de retracción? Hay herramientas específicas, ¿ya? Hay herramientas de aplicación, de adaptación de hilo, ¿ya? Pero aquí en Bolivia es difícil de conseguir, ¿ya? Lo que yo hago, miren acá esta cuchareta. ¿Ven? Que es una cuchareta de dentina. Aparentemente tiene un lado activo acá que es un poquito grueso, ¿ya? Yo modifico mi instrumental. Yo hago una modificación en esta cuchareta de dentina porque es difícil. Yo realmente he buscado muchas veces y a veces es complicado conseguir. Estoy desvistiéndome. Ahora sí. Entonces miren lo que hago, chicos. ¿Ven el grosor de la cuchareta? Es un poquito anchito. Yo necesito que sea plano, ¿ya? Entonces, miren, a la parte posterior empiezo a hacer unos leves desgarros. Leves desgarros. Sutiles. 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 Y miren, lo dejo lo más fino posible. Ahí. Ahora sí. Pasen por favor y quiero que vean cómo ha quedado mi cuchareta. ¿Se acuerdan que tenía una barriguita, no ve? Ahí está, plano. ¿Qué es lo que pasa? Colocan con sondas periodontales, con lecrones, con ¿qué más he visto que colocan? Con las espátulas de resina, con las mismas sondas exploradoras. ¿Qué hacen ahí? Dañan la encía, ¿ya? Inclusive hay desgarro del tejido gingival, cortan encía. Y esa inflamación que nos va a producir en 2-3 días una reparación efectivamente, pero ¿será lo mismo que cuando hemos tomado la impresión? No, va a haber una ligera recesión.
Entonces, el tejido gingival nosotros tenemos que tratar de mantenerlo lo más sano posible, no dañarlo, ¿ya? Y para no dañar, yo me confecciono esa herramienta que ustedes le están viendo para poder colocar el hilo de desplazamiento gingival. Porque, ¿qué es retracción? Está mal dicho retracción, ¿no ve? No hacemos retracción, eso es lo peor que podríamos hacer. Desplazamiento gingival, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer este kit es muy bonito. Ya vienen los 4 ceros de hilos de desplazamiento. ¿Qué es lo mejor de todo? Que ya tiene su líquido astringente incorporado. No tienen que colocar ustedes nada. Porque hay otros que mezclan líquido con el hilo. Lo mezclan y es horrible. Se van a acordar de mí cuando les toque hacer con esos hilos. Es dolor de cabeza. Entonces, hacemos un corte en el cual nosotros vamos a hacer la adaptación del mismo, ¿ya? Hay técnicas de un hilo y hay técnicas de doble hilo, ¿ya? Personalmente, yo no ingreso más de 0,5 en los tallados, chicos. ¿Por qué? Porque es riesgoso ingresar al espacio biológico, ¿verdad? Entonces yo con 0,5 estoy más que suficiente. Por ende, yo muchas veces no utilizo la técnica de doble hilo. Si profundizan ustedes un poco más, ahí va a ser necesario, ¿ya? Entonces, ¿cuánto máximo podemos entrar debajo subgingival? Máximo. Máximo no, a ver, analícenlo. Bueno, es lo ideal 0,5, pero ¿cuánto sería lo máximo? Perdón, hola. Más, estoy en clases. ¿Qué? A ver. 0,75. Sí, es mi colega de Cochabamba. Le he mandado para que se inscriba. Es que lo que pasa es que le dije que no había cupos hace tiempo y como la doctora tuvo problemas con el tema de las mensualidades, entonces la llamé para que... Ya. Entonces, ¿dónde íbamos? El líquido astringente incorporado acá, directamente, ¿no? ¿Cuánto ingresamos? Yo les recomiendo 0,5. ¿Por qué? Porque no quiero que se compliquen la vida. Pero legalmente nosotros tenemos un espacio biológico. Préstame un bolígrafito, José María. Ahí está. Ahí. Aquí tenemos 1, 2, 3. Este es el diente, ¿no es cierto? Aquí está el dientecito, bien bonito. Subgingival. ¿Cuántos milímetros tenemos hasta la altura de qué? Cresta ósea. De cresta ósea, línea amelocementaria, ¿cuántos milímetros hay? 3, ¿verdad? 3. De cresta ósea a la LAC hay 3. De los cuales, según la literatura, uno puede ingresar 1 milímetro. 1 milímetro, ¿ya? El segundo milímetro ya son fibras conectivas al tejido dentario. Si ustedes ingresan, van a producir sangrado y no va a parar la inflamación. ¿Me entienden? Ahí por eso han de haber visto coronas en las cuales están adaptadas, pero toda la encía roja. Y doctor, no me para de sangrar. ¿Por qué creen que no para de sangrar? Porque el colega ha entrado más de 1 milímetro. Ahora, estos son parámetros, chicos. 1 milímetro dice la literatura, ¿no ve? Para entrar. Pero los biotipos son diferentes. Son parámetros, pero no son reglas. Entonces, yo les recomiendo que para que no tengan problemas, solo ingresen 0,5. ¿Ya? Entonces, 0,5 y estamos... ¿Me entienden hasta ahí? Ese espacio de cresta ósea a LAC, 3 milímetros, es el espacio biológico. Eso sí o sí tiene que haber. Cuando ustedes hagan gingivectomías, un ejemplo, gingivectomías, cortamos la encía. ¿Creen que cortamos la encía solo porque va a quedar más bonito? No, tenemos que medir, porque muchas veces el paciente tiene mayor cantidad de encía
que cubre la estructura dentaria, entonces nosotros ¿hasta dónde tenemos que hacer el corte? Exacto. LAC, hasta la LAC, ¿no es cierto? Hasta ahí tenemos que cortar. Y tenemos que cerciorarnos que la cresta ósea está a ¿cuántos milímetros? 3. Entonces, ¿cómo yo mido eso? Con una sonda periodontal. ¿No ves? Ahí 3 milímetros. Bueno, está bien. Estoy tranquilo porque no va a haber ni recidiva ni recesión gingival. ¿Qué quiere decir recidiva? Vuelve a su lugar. Por ejemplo, yo corto la encía, ¿verdad? Le coloco carillas. Pasan 2 meses y la encía me cubre la carilla, se inflama. ¿Y por qué es eso? Porque no hay los 3 milímetros. ¿Me dejo entender? ¿Me entienden? Y otra cosa también diferente. Yo corto y ha habido reabsorción ósea, entonces la cresta ósea está a 4 milímetros. ¿Qué va a hacer la encía? ¿Qué va a hacer la encía? Corto la encía, ¿no es cierto? Para ver el dientecito. Pero la cresta ósea está a 4 milímetros abajo. ¿Qué va a hacer la encía? Va a haber recesión y ya estamos fregados. Sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cortar encía sin tomar en cuenta cresta ósea. Entonces, ese espacio biológico es fundamental para nosotros. También cuando hablamos de alargamientos coronarios, ¿no ven? Cuando cortamos encía alrededor tenemos que estar seguros que cresta ósea está a 3 milímetros de la línea meleocementaria, ¿no ven? ¿Está bien? Entonces, sabiendo todo eso, yo voy a empezar a adaptar el hilo de retracción gingival colocándolo directamente. Miren cómo se coloca. En el paciente es lo mismo. Yo generalmente recomiendo siempre, miren, adaptar en este sentido. Que contornee todo el diente. Ahí lo dejo. En el paciente. Ahí lo dejo en el paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces agarran y me hacen esto. Me hacen esto. Ay, doctor, es que no quiero lesionar la encía. Obviamente tienen que anestesiar, infiltrativa, porque es doloroso. Tienen que anestesiar, infiltrativa. Y para anestesiar tienen que pedir siempre información del paciente si no tiene presión arterial alta, si no es alérgico a la anestesia. ¿Por qué? Porque esos datitos en estos casos se nos va. Imagínense un paciente con presión arterial alta que le pongan un anestésico con lidocaína. Es riesgoso. Ahí nos vamos con las mepivacaínas, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es lo que generalmente, ahí lo empaquetan, tiene retención, listo. Ahí colgando su hilo. Y ahí toman impresión. No sirve, ¿por qué? Porque ¿qué está cubriendo? Inclusive está perjudicando, ¿no ve? Porque ¿qué está cubriendo? El terminal cervical. Entonces, lo ideal, chicos, es que nosotros, miren, apretamos el hilo y desplazamos la encía. Apretamos el hilo y desplazamos la encía. Apretamos el hilo y desplazamos. Desplazamos. ¿Vieron? Agarramos. Bueno, ahí nos fuimos haciendo maxilar. Ahí ya nos vamos, el espacio biológico. Ya nos va. Ahí ya nos vamos a perio. Entonces, miren, agarran, chicos, y empiezan a aplicar. Miren cómo entra. ¿Ven cómo se para la encía? Entonces, en ese espacio yo tengo que crear un ingreso. En pacientes mucho más sencillo, obviamente. Pero ahí ya nos fuimos hasta espacio biológico. Ahí ya periodoncia, cirugía. Entonces, miren, pero lo que tenemos que hacer, chicos, es que ingrese. Aquí voy. Que ingrese. ¿Y cuánto va a ingresar? No entra más, ¿ya? Ahí. Miren cómo aprieto, adapto, aprieto. Albertani, te vamos a sacar impresión orilla, ¿ya? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Se dan cuenta cómo ingresa, chicos? 0,5, solo 0,5.
sutil, sutil, miren, despacio, despacio, despacio. Aquí voy, despacio, miren. Ahí. Inclusive muchas veces hacemos un poquito de presión. Por eso es necesario que el paciente esté con anestesia, ¿no vea? Porque si no, va a haber molestia. Ahí, ahora sí. Pasen, por favor. Sáquenle.